Le damos la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes sociales. Primeramente a nuestro perfil de Facebook, ahí en nuestra página de Facebook. No hemos podido estar transmitiendo ahorita en nuestro canal de YouTube, pero les agradecemos que estén con nosotros en Facebook. Primeramente Dios, por la tarde estaremos retransmitiendo esta predicación. La serie se titula El pecado y el cristiano. Esta es la segunda parte de nuestra serie sobre el pecado y el cristiano. Desde hace algunos meses había sentido la necesidad en mi corazón, desconozco por qué, el Espíritu solamente sabe por qué nos lo hace sentir, acerca de hablar del pecado. Y era algo que me tenía preocupado, que me tenía en las noches, no puedo decir intranquilo porque tenemos paz con Dios, pero de alguna manera me sentía con esa necesidad de poder orar por la iglesia, orar por cada uno de nosotros, por mí mismo, por supuesto, porque ciertamente el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es algo que está minando la iglesia, que está minando la vida de los creyentes, que está minando muchas de las áreas en las cuales nos desempeñamos como cuerpo de Cristo, y ese es el tema del pecado oculto. Así que ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Y ciertamente el pecado oculto es un cáncer silencioso. El pecado oculto es algo que puede estar ahí presente durante décadas sin que haya la más mínima evidencia de lo que se hace, de lo que se piensa, de lo que se habla, de dónde van nuestros pasos, de lo que tocamos, etcétera, etcétera, hasta que quizás cuando se revela es demasiado tarde. De igual manera, el cáncer puede ser muy silencioso, no da signos de que hay una enfermedad, y cuando la persona se da cuenta, ya sus órganos han sido invadidos por tumoraciones y es muy difícil poder erradicarlas. El pecado hace lo mismo. El pecado es algo que destruye la vida del ser humano. Si ya de entrada estamos en un cuerpo de corrupción, estamos en un cuerpo de pecado que se desgasta diariamente gracias a esta ley del pecado de la cual nos habla el apóstol Pablo, cuanto y más cuando el cristiano, entre comillas, por supuesto, porque vimos semanas pasadas en los días jueves y el domingo que el cristiano no puede hacer un hábito del pecado. El cristiano caerá en pecado, pero no puede vivir en un hábito del pecado, porque ciertamente vamos a leer más adelante y hemos visto aquel que practica el pecado, su padre, dice el apóstol Juan, es el diablo. La semana pasada vimos los peligros del pecado, vimos incluso que muchos están enfermos gracias al pecado, y vimos que no es la regla el estar enfermo por el pecado, no es algo que tenga que ser así, ya que muchas doctrinas y iglesias enseñan que si estamos enfermos es por el pecado. No es así, no es una regla, pero en ocasiones suele suceder, gracias, amados santos de Dios, a una vida de constante pecado. Vimos ciertamente el aspecto de la prosperidad en el cristiano, hablando de todas las áreas y de alcanzar, por supuesto, el propósito por el cual hemos nacido, y como en Proverbios, que vamos a recordar un poco más adelante, nos dice que el que encubre sus pecados no prosperaría, mas el que los confiesa y se aparta alcanzaría misericordia. Así que en esta mañana estaremos hablando acerca de este tema, acerca del pecado oculto. Síganme con mucho cuidado los que están en internet. El capítulo y el versículo que vamos a estar leyendo es en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, el capítulo 7. Y vamos a estar viendo algunos pasajes de este capítulo 7 para poder entender la historia primeramente de lo que vamos a estar hablando. Esta es la historia del pecado de un hombre llamado Acán. Así que si tienen sus Biblias, los que no pueden verlo delante de ustedes, dice desde el versículo 1 al versículo 5 para comprender un poco esta historia. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron, ¿estamos todos ahí?, de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Si nosotros seguimos leyendo, amados santos de Dios, toda esta historia, al versículo 5, vamos a darle lectura. Leímos hasta el 5, ¿verdad? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de quién? De los amorreos, para que nos destruyeran. Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Vemos la desesperación de un hombre de Dios al ver cómo el pueblo escogido por Dios es entregado a manos de los amorreos, en este caso de los enemigos del pueblo judío. Ciertamente, amados santos de Dios, el pecado oculto, como hablaba, lo podemos ver en este pasaje, el daño tan grande que provoca al pueblo de Dios y al cristiano. A causa de la derrota de todo un pueblo, como lo vemos en estos pasajes, la desobediencia a Dios nunca será desapercibida para él. Aún no hemos visto cómo es que esta desobediencia surgió. Vemos solamente en este aspecto cómo fue derrotado el pueblo de Dios al rebelarse contra Dios. Pero siempre cuando una persona se rebela contra Dios, sí o sí va a traer graves consecuencias. Dios había dicho a los israelitas que no tomaran nada de Jericó, que no tomaran absolutamente nada de lo que este pasaje habla como el anatema. La ciudad que iban a tomar, como lo vemos en Josué 6:18, para ver el trasfondo de esta historia. Acompáñenme a Josué capítulo 6, versículo 18. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni siquiera qué cosa toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Vemos entonces cuál fue el problema por el cual el pueblo fue entregado en manos de los enemigos. La advertencia era: no tomes nada de lo impuro, no tomes nada, ni siquiera lo toques, ni siquiera, amados santos de Dios, lo codicies o lo desees en tu corazón, porque esto provocaría la ira ¿de quién? De Dios. No obstante, un hombre llamado Acán, perteneciente a este pueblo de Israel, desobedece una orden directa de Jehová para él, como lo vemos ahí en el versículo 1 que acabamos de leer del capítulo 7. Y esto desagrada a Dios, y por esta causa vino la derrota de Israel en su siguiente batalla. ¿Qué pasó con esto, amados santos de Dios? En Josué 7:7, acompáñenme por favor. Después de que hay una desobediencia inmediata de Acán, en el versículo 7 de Josué 7 dice de esta manera: y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vemos, amados santos de Dios, que en la vida de este hombre de Dios hay algo que muchas veces nos ha pasado, quizás directa o indirectamente. Él comienza a tener de alguna manera una confusión, pues no entiende por qué el pueblo fue derrotado y entregado en manos de los amorreos. Recordaremos que ellos tienen el arca del pacto, y el pacto decía que donde estuviera el arca del pacto jamás serían destruidos, jamás serían derrotados. Y él, al ver este problema que enfrentan en contra de los amorreos, llega a tener una duda dentro de sí, en decir: bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué permitiste que nosotros fuéramos destruidos por los amorreos si tú prometiste algo? Crea entonces una confusión en la vida ¿de quién? De Josué. Naturalmente, si algo está oculto, es difícil de explicar las consecuencias
negativas que acontecen en la vida de los que nos rodean y de nuestra propia vida. Cuando todo aparentemente marcha bien. Tristemente, amados santos de Dios, cuando una persona comete un pecado oculto y hace un hábito de un pecado oculto, sí o sí va a haber consecuencias. Y esas consecuencias pueden estar alrededor de tu familia, pueden estar alrededor de tu salud, pueden estar alrededor de tu salud financiera, pueden estar alrededor de todas las áreas en las que te desempeñan. Porque cuando una persona constantemente está abriendo un hábito hacia el pecado, la protección de Dios, la cobertura de Dios y todo lo que Dios representa en la vida de este hombre o este individuo se quita completamente de su vida y se quita completamente de su familia. Muchas personas dirán, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Mi hijo, ¿qué culpa tiene de mis pecados? Y es que, amados santos de Dios, nosotros somos los principales proveedores de nuestros hijos. Por lo tanto, sí es nuestra responsabilidad también proveerles de este caminar hacia Cristo Jesús. Y cuando un padre o una mamá han desobedecido directamente a Dios, esa cobertura en la familia se desquebraja. Esa comunión se desquebraja. Y por lo tanto, muchas personas que están a su alrededor dicen, ¿por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Es que hemos tenido una racha horrible, una tras otra nos pasa, etcétera, etcétera. Y muchas veces esa confusión que hay en las vidas de los que nos rodean, esa causa, amados santos de Dios, de que hay un pecado oculto en la vida de alguno de los integrantes de esa familia, de esa iglesia. Naturalmente, vuelvo a repetir, es algo que es difícil de explicar cuando todo aparentemente marcha bien. ¿Qué más vemos en estos pasajes? Vemos que causa la ira de Dios esta desobediencia. Josué 7:1, vamos a leerlo una vez más. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque, ¿qué dice? Acán. Y tenemos que poner mucha atención porque primeramente habla de una manera en plural. Dice, pero los hijos ¿de qué? De Israel cometieron. Aunque después vemos que dice que solo una persona fue. ¿Qué dice? Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, y dice toda su descendencia, tomó del anatema. Vemos entonces, amados santos de Dios, cómo trabaja este juicio de Dios al ver que con el solo hecho de que una persona cometa una falta directa en contra de Dios puede provocar la ira de Dios para todo un pueblo, como lo vemos en este pasaje. Dios no admite, escucha, la desobediencia ni la rebelión. Los que nos ven por internet y creen, porque así se les ha enseñado, que en la vida del cristiano todo es gracia, que Dios siempre nos va a perdonar, que Dios siempre va a de alguna manera apapachar nuestro pecado. Y por supuesto que la palabra de Dios dice que si hemos pecado, abogado tenemos, pero se ha enseñado una cultura dentro de la iglesia cristiana, amados santos de Dios, que puede seguir haciendo y deshaciendo y tener una vida de constante pecado, porque al final de cuentas, si vas a la iglesia, te hincas y lloras un poco, Dios te va a perdonar. Amados santos de Dios, Dios no puede ser burlado y Él no va a permitir ni la rebelión ni la desobediencia, y se enoja cuando esto sucede. Recordemos que el carácter de Dios es un carácter, dice Romanos, los que hemos estudiado los jueves romanos y los que han visto por internet, es un carácter de ira en contra del pecado. Dios está airado en contra del pecado, amados santos de Dios, y en contra, por supuesto, de aquel que comete pecado. Por lo tanto, Dios no solamente es un ancianito de barba larga, ¿verdad? Como Santa Claus, que te sienta en sus piernas, que te apapacha y te dice, mijito, cometiste pecado, te voy a perdonar cada vez que lo hagas, sino es un Dios celoso, justo y santo, amados santos de Dios, que está airado en contra de este pecado y que por supuesto que no va a permitir todo ello y va sí o sí a traer juicio a la vida de aquel que haya pecado y no se haya arrepentido. El pecado oculto, escucha, inhabilita nuestra vida para poder luchar contra Satanás. Josué 7:12, acompáñame por favor. Josué 7:12. Y dice de esta manera: por esto los hijos de Israel no podrán, ¿qué cosa? Hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda,
por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. En este caso, esta anatema, la palabra anatema significa maldito o maldición. Amados santos de Dios, este anatema viene siendo de alguna manera este pecado oculto que estaba encubriendo a Acán. Yo viví una etapa en la cual se nos enseñó, amados santos de Dios, de una manera equivocada, que quizás el anatema podría ser un CD que tenías en tu casa, una cadenita que traías colgando, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que en algún momento dado llega a ser un estorbo en algunas de las situaciones, pero sí o sí, no solamente es algo físico el problema que traen muchos cristianos y muchas personas. El problema es algo en el corazón, el problema es algo que está dentro de nosotros, y ese anatema es este pecado. Nuestro enemigo, como hijos de Dios, ¿quién es? Es el diablo. Y si adoptamos en nuestro interior hábitos o cosas que pertenecen al diablo, no tendremos luego autoridad, amados santos de Dios, para combatirlo. ¿Por qué? Es la pregunta. Número 1, porque dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, una verdad tremenda. Acompáñenme, por favor. ¿Cuáles son las razones de que no podamos hacer frente ante las artimañas del diablo? Primera de Juan 3, versículo 8 nos dice lo que hablaba hace un momento: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, aquel que tiene una vida de hábito de pecado, su padre no es Dios, su padre es el diablo. En segundo lugar, ¿por qué no podemos combatir las artimañas del diablo? Porque la presencia de Dios se va y su espíritu mengua. Josué 7:12. Una vez más volvamos a Josué 7:12. Josué capítulo 7, versículo 12. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y en último lugar, la razón del por qué no podemos combatir cuando tenemos una vida de hábito de pecado es porque la verdadera victoria que encuentra el Hijo de Dios es en la santidad. San Juan 14:30, sin perder Josué, por supuesto, acompáñenme por favor a San Juan 14:30. San Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe, ¿de qué? Y él nada tiene en mí. Amados santos de Dios, ¿cómo es que se le llama a Satanás? Toda persona que viva bajo una influencia directa del pecado y hace un hábito de este pecado, vive bajo un reinado de un título que se le da a Satanás. Y no es un título como muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Que es el que le dan las iglesias hoy en día. Satanás está bajo nuestros pies, Satanás está derrotado, Satanás es una palomita que podemos aventar y hacer lo que queramos con ella. A Satanás se le da un título, y este título no se lo da cualquier persona, se lo da el Hijo de Dios. ¿Y ese título cuál es? El príncipe. Satanás tiene poder. Satanás, amados santos de Dios, es un ente con mucho poder. Porque recordarán la historia cuando baja el ángel Miguel a dar una noticia a Daniel, si lo recuerdan, y allá en el cielo dice que comienza una batalla tremenda en el cielo entre el arcángel y esta potestad llamada Satanás, y dice que peleaban allá arriba y que el ángel ni siquiera se atrevió a proferir una palabra en contra de él, y le dijo: ¿a quién? Que el Señor te reprenda. Amados santos de Dios, Satanás ejerce una fuerza tremendísima hoy en día en el mundo. Una fuerza tal que lo podemos ver hoy en la radio, en la televisión, en el internet, que está moviendo masas, que está moviendo, amados santos de Dios, toda una cultura, que está cambiando todo lo que habíamos creído y pensado que nunca iba a llegar.
que nos creíamos con un raciocinio muy grande, que nos creíamos intelectuales, que nos creíamos inteligentes, y hoy vemos que todo eso que se hablaba del ser humano está reduciéndose hasta el piso gracias a esta influencia tan grande que tiene Satanás para con el mundo. La tele es la tele más basura que podemos ver después de hace 30 o 40 años, cuando había programas de televisión, ¿verdad? Ustedes recordarán ahí en el Canal 11, Odisea Burbujas y caricaturas que le enseñaban algo a nuestros hijos. Hoy no podemos ver nada en la televisión a cualquier hora porque hay una influencia directa para con nuestros pequeños. Ayer estábamos viendo una película, mi esposa y yo, y me decía: oye, quiero que le pongas una película de niños a mi bebé. Yo le decía: bueno, vamos a verla, se llama Zootopia. Ok, vamos a ponerla. Y se veía muy bonita la película, pero vemos cómo constantemente le están metiendo la idea hoy en día a nuestros hijos acerca de la ideología de género. Y vemos ahí en esa película cómo de una manera tan inocente se muestra y se le enseña a los hijos, ¿verdad?, a aceptarlo como normal. ¿Cómo pasa esto, amados santos de Dios? Gracias a la influencia directa de este príncipe que Jesucristo le llama el príncipe de este mundo. Por lo tanto, dice Jesús después: Él nada tiene en mí. Toda persona que esté bajo esta influencia directa de Satanás no tiene ninguna relación para con Cristo Jesús. Podrá tener su religión, podrá tener un nombre, podrá venir a la iglesia y congregarse, podrá diezmar, podrá cantar, podrá hacer todas las cosas, pero toda persona que esté en un hábito constante del pecado es bajo una influencia directa del príncipe de este mundo. La única manera en la que podemos tener verdadera victoria, amados santos de Dios, es a través de la santidad que viene por el arrepentimiento de nuestros pecados. El pecado oculto algún día, escuchen los que nos ven por internet y los que estamos aquí presentes, será descubierto. No hay nada oculto que no salga a la luz. El pecado oculto será descubierto. Josué 7, 14 al 20, vamos a leer para seguir viendo esta historia acerca de Acán. Josué 7, 14 al 20. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y las casas que Jehová tomare se acercará por los varones. ¿Quién es el principal responsable de la casa? Hombres que nos ven por internet, hombres que estamos aquí, hombres que se van a convertir en padres de familia, los responsables de la familia somos directamente nosotros. Como proveedores, no solamente tenemos la misión de proveer a nuestra familia de sustento, que es lo primero que debe de hacer. Tenemos que proveerles de amor, tenemos que proveerles de atención y tenemos que proveerles de la espiritualidad. Por lo tanto, Dios siempre ve, amados santos de Dios, como principal culpable de que una familia caiga al varón. Recordemos allá en el huerto del Edén, cuando Eva cae y viene a pecar y va con Adán y le dice: a ver, papucho, tómate esta manzanita, bueno, esto que no, de alguna manera tienen la imagen, ¿verdad? Pero cómete este fruto que Dios nos dijo que no comiéramos, degústalo y vas a ver que la serpiente tiene razón. Él lo hace, lo come, y después viene Dios y los busca y le dice, no a Eva, a Adán, Adán, y lo llama a su presencia, cuando es quien la que peca en primer lugar. Pero Adán fue el responsable de no estar al tanto de lo que Eva estaba haciendo, de lo que Eva estaba platicando, de lo que Eva estaba pensando, porque nosotros somos los principales proveedores, vuelvo a repetir, de la espiritualidad de nuestras familias. Por supuesto, si en algún momento dado esta espiritualidad se ha quitado de la vida de la familia en cuanto a la figura paterna y figura del varón, no hay ningún problema en que la mujer se pueda levantar para proveer de esto que está carente en la vida de la familia, y bienaventurada la mujer que lo hace. Gloria a Dios por estas mujeres, aunque en primer lugar bíblicamente esto es algo que depende ¿de quién? Del varón, del hombre. Por lo tanto, amados santos de Dios y hombres que nos escuchan, tenemos que fajarnos muy bien los pantalones, porque somos los responsables directos de nuestros hijos, de la sangre de nuestros hijos, de la vida de nuestra esposa, porque nosotros somos aquellos que vamos a rendir cuentas delante de Dios por la iglesia, que es nuestra familia, la que Dios nos ha entregado.
Dice después: se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en pecado, o sea, en el anatema, será quemado. Escucha la severidad con la que Dios trataba el pecado. Será quemado él, ¿y qué cosa? Todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Será. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Será por los varones, yo creo que ahí ya le estaban temblando los piecitos. Ya estaba temeroso porque se estaban acercando hacia su familia. Por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y comenzó a platicar cómo fue todo lo que pasó. Vamos a leer. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, ¿qué cosa? Muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué cosa? Codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi casa, de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Todo lo que estaba pasando alrededor del pueblo de Israel había venido por un simple corazón que había desobedecido una orden directa de Dios. Túrbete Jehová en ese día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Valle de Acor en el original significa turbación. Vemos entonces, amados santos de Dios, cómo esta persona, Acán, comienza desde su corazón a codiciar lo que había visto. Esto provoca, amados santos de Dios, que robe de lo que le habían dicho que no tomara y lo llevara directamente ¿a dónde? Muchos dirán: es que yo estoy pecando, yo estoy mal, sé que tengo un amante, pero yo me quedo con mi amante fuera de casa y a casa no llevo nada. Es una mentira. Todo lo que tú estás haciendo fuera donde nadie te ve, lo estás llevando ¿a dónde? A casa. Lo estás enterrando bajo casa, lo estás llevando a tu casa, y todo eso que estás haciendo está provocando, amados santos de Dios, que tu familia esté distante de la cobertura de Dios. Muchos dirán: bueno, ¿qué culpa tenía la familia de Acán de morir? Fue Acán el que deseó y codició, ¿no? Es que, amados santos de Dios, muchas veces, como pasó en la vida de Acán y que podemos deducir, la misma familia está encubriendo y alcahueteando los pecados de las personas que llegan a casa. Por eso ellos eran igual de culpables que el mismo Acán, porque no hubo uno que dijera a Acán: has pecado en contra de Jehová, llévate lo que su esposa, quizás llévate lo que trajiste de aquí, a casa no vas a traer el pecado porque yo temo a Jehová. No, dijeron: ay, un lingote de oro, ¿cuántos ciclos de plata? Un anillito, una cadenita nos podemos hacer de ello, podemos mejorar la casita. Sí, Acán, sé que lo hiciste mal, pero Dios ve tu corazón. Lo hiciste quizás por necesidad, lo hiciste quizás porque necesitamos. Bueno, yo sé que Dios te puede perdonar. Bueno, yo sé que Dios es misericordioso. Mira, no vamos a decir nada, y si nada pasa, gloria a Dios, ya era de Dios.
No saben, amados santos de Dios, cuántas veces he visto a padres alcahueteando a sus hijos para tener un amante. Y no son, amados santos de Dios, para decirle a la esposa, porque es su hijo, decirle te está engañando. Y aunque sea mi hijo, es algo que está en contra de los estatutos de Dios. Por lo tanto, a mi casa no vas a traer nada que no sea santidad y que no sea la búsqueda de este Dios. A mi casa no vas a venir a fumar marihuana. A mi casa no vas a venir alcoholizado. Muchos dicen, pero es que es un joven, y siempre que damos este consejo, las personas se enojan con nosotros. Porque una vez vinieron y nos dijeron, hermano, mi hijo llegó todo drogado, necesito que vayas a hablar con él. Yo ya había hablado con él anteriormente y no quiso escuchar. Y yo le dije a esta hermanita, discúlpeme, pero yo no puedo hacer nada, menos ahorita que está drogado. Hermano, pero es que yo sé que si usted ora, etcétera, no va a pasar absolutamente nada, hermana. El problema es que a los 15 años de su hijo usted está permitiendo que su hijo llegue de esa manera a su hogar. Córralo de su casa. Ay, pero ¿cómo cree, hermano? ¿Qué va a pasar en la calle? Hermana, si usted no corre a su hijo de la casa, todas las manzanitas que tiene ahí en su casa, que son sus hermanitos, se van a contaminar por la actitud de su hermano al ver que usted no está poniendo un alto al pecado de su hijo. Lléveselo de su casa. Hermano, pero en la calle se va a volver peor. Amada hermana, si se vuelve peor es porque él lo decidió de esa manera. Pero usted no puede permitir de ninguna manera que su hijo siga viviendo en pecado. Y es que no hay amor más grande, amados santos de Dios, que el entregar la vida de sus hijos al juicio de Dios. Porque Dios no se va a equivocar. Porque Dios va a permitir que, si está en su soberanía, en su corazón, ese hijo, así como el hijo pródigo, pueda regresar a casa. Pero si nosotros seguimos alcahueteando el pecado de nuestros hijos, si nosotros seguimos dejando que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros familiares vivan en un pecado deliberado, aún sabiéndolo, somos igual de culpables delante de los ojos de un Dios santo y justo. Como esposos, como esposas, como hijos, tenemos el deber como iglesia, no solamente levantarnos en contra de falsas doctrinas, sino levantarnos para hablar en nuestro hogar y decirles: en nuestro hogar hay santidad, porque Dios es nuestro Señor. Y en este hogar, amados santos de Dios, no podemos estar alcahueteando el pecado. Esta familia de Acán no lo vio de esa manera. La familia de Acán lo permite y todos son enjuiciados por el mismo pecado cometido por Acán. Es ahí donde respondemos al corazón de pollo, decimos en México, que tenemos muchos de nosotros. Pero ¿qué culpa tenía la familia? La misma culpa que el pecado que había cometido Acán. Una vida tuvo que pagar por el pecado, porque así está instituido Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vemos ahí los pasos que tiene Acán para caer en este pecado. Dice de esta manera: pues vi, número uno, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hizo en el progreso del pecado de Acán? Vio. ¿Cómo comenzó la vida de pecado en Acán? Viendo. Viste a tu secretaria, viste a la muchacha, viste aquello que no tenías que ver, y después de que viste de entre los despojos babilónicos algo muy bueno y 200 ciclos de plata, etcétera, etcétera, ¿qué dice? Lo cual codicié. Primero vemos, después codiciamos. Ya llevas 3 semanas viendo a la misma muchacha, ya llevas 3 semanas viendo al mismo muchacho y no te lo sacas de la mente. Sabes que estás mal, pero ahí estás y estás codiciando en tu corazón. Y siempre algo que ha nacido en tu corazón después de la codicia, ¿qué dice? Tomó. Acán no solamente vio, tuvo la oportunidad de arrepentirse en ese momento, pero dio lugar a que esa vista sembrara en su corazón codicia, y después la codicia, al jugar con ella, provocó que él cayera en este pecado. Y he aquí que está escondido bajo tierra. Es allí donde nace entonces el pecado oculto. Nadie cae en pecado de la noche a la mañana. El pecado que tienes es un pecado que lleva 10 años, 15 años, 20 años, y que ha estado escondido, encubriéndose con oraciones aparentes, encubriéndose con alabanzas, encubriéndose con una tela de cristianismo falso, amados santos de Dios. Pero el pecado sí o sí, escúchame, va a salir a la luz.
El pecado siempre trae muerte, ya que es la consecuencia natural de infringir la ley de Dios. Si lo escondemos, aparte de la muerte, se expone uno a sufrir vergüenza y a perjudicar incluso a otros que están a nuestro alrededor. Y no hay cosa más terrible que la vergüenza de que te descubran en un pecado. Es algo horrible, amados santos de Dios. Se pierde la confianza de las personas, porque tu estructura, lo que la gente pensaba de ti, tu buen nombre, etcétera, etcétera, queda completamente manchado por lo que tú has escondido a lo largo de los años. Nunca uno podrá mantener en secreto algo que desagrade a Dios. ¿Me escucharon los que están viendo por internet, los que estamos aquí presentes? Nunca uno podrá mantener en secreto algo que desagrade a Dios y pasar desapercibido. Todo siempre, siempre, siempre va a salir a la luz. El propósito, escucha, de estos estudios no es acusar a nadie. Por el contrario, puede ser que esta es la voz de Dios llamándote al arrepentimiento. Recuerda que si usted que nos ve por internet y los que estamos aquí decidimos arrepentirnos y apartarnos, alcanzaremos la misericordia de Dios. Pero escucha otra verdad que vamos a ver un poquito más adelante. En el versículo 19, ya estamos terminando, del capítulo 7, vemos la valentía de Acán. Entonces Josué dijo a Acán, bueno, ni tanta valentía porque ya lo habían descubierto, ya habían pasado por todas las familias. ¿Qué más le quedaba a Acán? ¿Seguir negándolo? Era imposible. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. Te ha pasado que ya estás delante de la persona y ya sabe lo que hiciste y dice, bueno, pues dímelo. ¿Para qué lo sigues encubriendo? Ya te cachamos, como dicen aquí en México. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, ¿qué cosa? Verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Él lo reconoció, ¿verdad que sí? El Dios de Israel. Y así he hecho. Ahora, muchas veces, escucha, el pecado que has tenido cubierto por tantos años, por tantos meses, por tantos días, ha llegado a una gravedad tal que las consecuencias no se pueden quitar aunque te hayas arrepentido. Por eso, qué mejor que hoy que estás escuchando la voz de Dios te arrepientas hasta que no llegues a un punto sin retorno, en el cual por mucho valor que tengas y te arrepientas, las consecuencias no se puedan quitar de tu vida. Muchas personas que viven en una desobediencia quizás sexual y que hoy en día promueven esta sexualidad. Veo a niños de 10 años, 9 años, ya buscándose novia en la primaria, cuando yo en la primaria estaba pensando en cualquier otra cosa, quizás en comerme un pambazo en vez de estar buscando una novia. Iba a segundo de secundaria y apenas veía a las muchachas siquiera con algún agrado. Hoy vemos una aceleración tremenda en la vida de los niños. ¿Por qué? Porque hay una proliferación muy grande en redes sociales, en internet, porque los papás no pueden tener un control del wifi en la casa y permiten que los hijos tengan el celular a las 11, 12 de la noche con el wifi abierto, entendiendo que pueden entrar y ver cualquier cosa en internet, porque no hay un lineamiento y un reglamento para que nuestros hijos estén protegidos ¿de qué? Del pecado. ¿Por qué pasa todo esto entonces? Porque hay una proliferación de una adoctrinamiento, de una enseñanza de ver como el pecado como algo normal. Tenemos la responsabilidad entonces, amados santos de Dios, de cuidar y de velar por nuestros hijos, de nuestra integridad, de nuestra familia. Pero por ejemplo, hablaba acerca de este ejemplo, que muchos tienen acceso quizás a la pornografía por internet y están ahí atados y eso lleva sí o sí, decía un asesino en serie en Estados Unidos que mató cerca de 20, 30 personas, todas jovencitas. Dice que comenzó, ¿verdad?, viendo pornografía, después no le sació la pornografía y comenzó a desear a las chicas, después no le bastó eso y comenzó a tener ira dentro de sí y fue uno de los asesinos más violentos que tuvo Estados Unidos. Y cuando le preguntaron, ¿verdad?, ¿por qué hacías todo lo que hacías? Bueno, porque yo comencé de algo tan pequeño y tan inocente para muchos como ver qué cosa, como ver pornografía. Muchos, amados santos de Dios, llevamos años y años y años encubriendo pecados de este tipo, cosas de este tipo, y que en algún momento dado, amados santos de Dios, cuando sale y queremos arrepentirnos, es demasiado tarde. Ya estuviste con 4, 5, 6 parejas sexuales y tienes ya, ¿verdad?, alguna enfermedad que quizás fue provocada por tu forma tan liberal de vivir la vida, y que ahora que te arrepentiste busca, Señor, sáname de este SIDA, sáname de esto que tengo, ¿verdad? Y es imposible que podamos quitar la consecuencia del pecado.
Muchas veces decimos, bueno, el arrepentimiento nos va a sanar. No. Y esto solamente como un ejemplo de lo que pasa en el pecado. Hay muchísimos más. La cárcel puede ser la consecuencia que llega a la vida de un ladrón que constantemente lo está haciendo y haciendo y haciendo, y aunque se arrepienta y pueda recibir el perdón de Dios, sí o sí tiene que pagar por sus delitos. Por eso ahora, amados hermanos, los que estamos aquí presentes, que tenemos la oportunidad, que aún ese pecado no ha sido revelado, de arrepentirnos y venir delante de Dios, no solamente por nuestra vida, por la vida de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, el arrepentirnos. Y el que estas consecuencias no lleguen a mayores, podamos hacerlo en esta mañana. Recuerda que tenemos que arrepentirnos y apartarnos, no solamente es un cargo de conciencia, como dice Proverbios 28:13. Acompáñenme por favor para recordar esto que vimos la semana pasada. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzaremos misericordia. Aún hay misericordia, aún hay gracia, pero debemos arrepentirnos y apartarnos. Ahí me costó mucho el poder entender esto. Fue algo que me costó horrores. Pero cuando vi el juicio que viene de parte de Dios, cuando comprendí la gravedad de las consecuencias de mi pecado y lo mucho que pudo haberme perjudicado más si yo hubiera seguido en mi pecado, me hace temblar y me hace temer a este Dios que es un Dios justo. Porque quizás ustedes dirán, bueno, pues te ves bien ahí adelante, ¿qué Dios te pudo haber hecho? Hay cosas que solamente nosotros sabemos en cuanto a nuestra vida y a las cosas que hemos hecho. Y yo entiendo la severidad con la que Dios habla y trata a una persona. Por lo mismo, amados santos de Dios, está el temor en mi vida, y el temor no solamente por mí, sino por ustedes, de nunca apapacharlos con una doctrina que solamente les levante el ánimo, sino llevarlos y confrontarlos con su maldad y poder entender que necesitamos confesar nuestros pecados. Por último, Santiago 5:16 es una invitación que el Espíritu Santo me hacía poder brindarles en esta mañana. Santiago 5:16 y nos dice de esta manera, Santiago 5 versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay cosas que solamente Dios tiene que conocer. Hay otras cosas que sí tenemos que confesar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, recordando que como pareja no somos dos, somos uno según la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que yo haga afecta directamente ¿a quién? A mi esposa o a mi esposo, en el caso que sea. Hay cosas que tenemos que hablar, sentarnos en una mesa apartado de todo y con un café quizás poder charlar y decirle, ¿sabes qué? He hecho esto. Tengo el valor de poder decirlo quizás. He sido un cobarde al hacerlo durante tantos años, pero tengo que confesártelo. Si Dios en su misericordia permite quizás que las cosas puedan arreglarse, gloria a Dios. Pero ciertamente las consecuencias, vuelvo a repetir, a veces son catastróficas, pero necesarias para comenzar una vida de restauración. Quizás en el momento sea difícil, quizás temas decirlo, pero es necesario si quieres que Dios restaure tu vida, restaure nuestra vida, restaure nuestra iglesia, restaure nuestra familia, porque con un pecado oculto, amados santos de Dios, nunca podremos ser bendecidos, ni podremos alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso en esta mañana les invito a que así como estamos,
puedan inclinar su rostro, puedan cerrar sus ojos y hagamos una breve oración pidiéndole a Dios misericordia. Señor y Salvador, en esta mañana, mi Dios, estamos acercándonos delante de ti. Aquel que conoce todas las cosas, aquel que conoce lo más profundo, la fibra más íntima de mi ser. Hoy entiendo que el pecado es algo que cicatriza el corazón, algo que encallece los sentimientos. Quizás por ello creí que podía salirme con la mía. Quizás mi carácter no me ayudaba. Mis anhelos, mis deseos me orillaron a hacerlo. No lo sé, pero soy responsable de ese pecado. Hoy entiendo la severidad con la que tú tratas. Hoy entiendo la severidad, Señor Jesús, con la que tú ejerces tu justicia. Y que llega un punto siempre en el que esa paciencia tan preciosa, Señor Jesús, tiene que ser postergada para que trates con nuestras vidas. Y muchos de nosotros tenemos que ser sacudidos. Muchos de nosotros tenemos que ser conmovidos hasta la fibra más íntima de nuestro ser. ¿Y cómo sucede esto? Sino con disciplina, Señor. Porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Tenemos que abrir muy bien los ojos cada vez que sucede algo en nuestra vida que no estaba planeado, algo que nos hiera, algo que nos lastima, porque muchas veces puede ser esa vara del Padre que está sacudiéndonos y recordándonos que no somos dioses, recordándonos que no tenemos autoridad ni potestad sobre nosotros mismos, recordándonos que el pecado provoca sí o sí la muerte, y que aún en su gracia Él permite que algunos cojos, otros mancos, otros ciegos, otros minusválidos o inválidos, sea como sea, regresemos a su amor. Porque ¿qué esperábamos? Que todo fuera miel sobre hojuelas y que simplemente se perdonara y ya. Ciertamente su palabra es muy clara, hay consecuencias del pecado. Si tú aún estás bien, si tú aún tienes vida, si aún tú tienes salud, aún sabiendo lo que estás haciendo, recuerda, su paciencia se agota. Él es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que no es amoral, es un Dios que va a castigar el pecado. Y tú no eres nadie como para estar exento a eso. Sí o sí llegará el juicio a tu vida. Algunos antes, otros después, pero nadie se queda sin castigo. A menos que en esta mañana, de todo tu corazón, verdaderamente con todo tu ser, tu corazón humillado delante de Dios, ciertamente pueda venir a sus pies y como lo que somos, como polvo, nos presentemos delante de Él y diciéndole: Señor, he pecado delante de ti. Eso es lo que ha provocado que por años no pueda sentir tu presencia. Eso es lo que ha provocado que por años no pueda comprender tu palabra. Eso es lo que ha provocado que por años me sienta distante de la iglesia. Y yo creía quizás que porque era una falsedad. Yo creía quizás que porque era la iglesia. Yo creía quizás que porque era el liderazgo. Y siempre, siempre, Señor Jesús, que una vida se aparta de ti hacia el pecado, es culpable de sí mismo. Hoy como culpable, Señor Jesús, me presento a ti. No como digno de tu perdón, sino todo lo contrario, como justamente, Señor Jesús, merecedor de la pena de muerte.
pero altercando, Señor Jesús, en contra de mi carne, me presento, Señor Jesús, humillado, pidiéndote perdón. Que tengas misericordia de mi vida, Jesús. Que tengas misericordia de mis hijos. Que tengas misericordia de mi familia, porque no comprendía el daño tan grande que le hacía a ellos. Porque yo creía, Señor Jesús, que todo el que iba a pagar lo que hacía era yo. Pero hoy entiendo, Señor, la gravedad del que yo esté pecando, Señor Jesús, encubiertamente, mi Dios. Al grado, Señor Jesús, de que al proveer, Señor Jesús, al grado de que al ser el responsable de mi familia, también estoy proveyendo, Señor Jesús, de todo lo que estoy cargando. Perdóname, Señor. Necesito arrepentirme, pero no de labios, sino de hechos, Jesús. Gracias por ser tan misericordioso. Gracias, 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 porque al día de hoy, Señor Jesús, yo ya no merecería estar aquí. Pobre de mí, Señor Jesús. Pero en tu misericordia me has sostenido. Quizás puedo espiritualizarlo y decir porque tienes un plan para mi vida, pero la realidad es de que eres misericordioso. Gracias por tu misericordia, Señor. Hoy yo te pido que ablandes este corazón duro, Señor. Este corazón hecho piedra por la maldad. Que me hagas sensible a ti, Jesús. Quizás codiciando he buscado cualquier otra cosa que no seas tú. Perdóname, Señor. Ayúdame a ser verdaderamente luz. Ayúdame a ser verdaderamente, Señor Jesús, una carta abierta al mundo, que pueda leer las páginas de la vida que viene de ti, Jesús. Quita toda vergüenza, Señor, porque muchas veces es la vergüenza con la gente que nos rodea, el decirle no al pecado. Perdóname, Señor Jesús, por ser un cobarde. Perdóname por ser un cobarde, Señor Jesús, creyendo que solamente con oración todo iba a cambiar. Cuando necesitas que actuemos, cuando necesitas, Señor Jesús, necesito cambiar este estado en el que estoy viviendo, y que mi vida tiene que demostrar sí o sí, Señor Jesús, estos frutos. Ayúdame a ser diferente, Señor, a depender cada día de ti. Esa hambre, Señor Jesús, por buscar tu palabra sigue creciendo en cada uno de nosotros, Señor. Y que en esta mañana esa sangre preciosa, sublime y abundante, Señor Jesús, pueda limpiarnos, pueda perdonarnos. Que no sigamos pisoteando tu sangre, porque si acaso un pecado que no sería perdonado sería ese, Señor Jesús: blasfemar de tu Espíritu. Que a pesar de que tu Espíritu Santo nos está conmoviendo en esta mañana, yo siga pisoteando tu sangre. No permitas que salga de este lugar si no me he arrepentido, Señor. Cámbiame, transfórmame, hazme más como tú, Señor. Te agradezco infinitamente tu misericordia, y entiendo que esto no es algo que solamente va a cambiar en este momento que estamos orando. Esto seguirá, Señor, es un trabajo que cada uno de mis hermanos llevará a sus hogares. Es algo con lo que tienen que luchar día tras día, pero sujetados de ti, Señor Jesús, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Así que yo voy confiado en mi corazón de que tu palabra ha sido sembrada y que tu Espíritu Santo seguirá obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, para guiarles hacia todo lo justo, hacia todo lo amable, hacia todo lo que tiene buen nombre, hacia tu justicia, Señor. Gracias te doy por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra porque tú la mereces. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.